On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross where the dearest and best. Este es el texto favorito de los predicadores que piden diezmo. Este es su gallo, este es su máxima. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Y hasta le ponen entonación, ¿se han dado cuenta? Cuando lo dicen, cuando lo dicen en las iglesias, ¿robará el hombre a Dios? Y le echan mucha expresión. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y se la echan a la iglesia, pero duro. Y luego dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí. Este es el pasaje más usado por estos hermanos. Quiero llamarlos hermanos porque sé que hay muchos que están confundidos. Si están confundidos, si lo hacen por ignorancia, adelante. Pero si lo hacen con toda alevosía y ventaja, decía Cantinflas, y ventosía, ¿no? Alevosía y ventosía. Con toda alevosía y ventaja, no sé si llamarles hermanos. El pasaje da a entender que es a fuercita, obligadamente. Si no fuera obligado, no te tocaría en este pasaje para nada. Porque de entrada te dicen maldito. Maldito eres si no diezmas. Ratero. ¿Sí? Esa es su pregunta principal. ¿Puede el hombre robar a Dios? Y todos, sí, como borreguitos. Amén. Porque pregunta al ministro, ¿puede el hombre robar a Dios? Sí. Oigan, hermanos, no sean tan dejados. Lo digo también por los que me están escuchando, no solo por ustedes. Maldito los maldicen. Da tu diezmo, no le robes a Dios. Eres una rata de 2 patas. Eres una rata de 2 patas. Nos echan la canción de Paquita, la del barrio. Rata de 2 patas. Te estoy hablando a ti. Así desde el púlpito. Y no es cotorreo. Así en los videos del Facebook hay uno que dice así, que nos dedica la canción de Paquita, la del barrio, la de rata de 2 patas. No es broma, mis hermanos, así está. A mí se me revolvió el estómago cuando lo vi, dije, qué cuate. Te dicen, ¿quieres salir de maldición? O sea, pobreza, da tu diezmo. ¿Sí? O sea que a todos los pobres cristianos, los que sean cristianos y sean pobres, están bajo maldición porque no diezman bien. ¿Sí me explico? Hay cristianos pobres, los hay, ¿verdad? Pablo era pobre, Pedro era pobre, y todos los demás eran. Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Eran pobres, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿eran malditos todos ellos? Hasta el Señor Jesús. Mucho cuidado con eso, y así te dicen que si tú no das diezmo vas a caer en maldición, y esa maldición es pobreza. Estoy recopilando un poquito lo que dicen. Ahorita vamos a entrar al tema. Yo siempre digo, es que me está sacando la ley ahí. Porque este pasaje de Malaquías es de la ley. ¿Sí? Ustedes se han apartado de mis leyes, dice el Señor, poquito atrás. Ustedes se han apartado de mis leyes. ¿Sí? Y yo les digo, ¿sabes qué? Ese pasaje es de la ley. El diezmo es de la ley y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Ya no hacemos para merecer, sino que el Señor nos da sin merecer. Esto es la gracia. Si el diezmo es antes de la ley y debemos de diezmar porque es antes de la ley, esto quiere decir, siguiendo esta línea de razonamiento, pues la pregunta inmediata es, ¿lo que se practicó antes de la ley, lo debemos de practicar los cristianos? Esa es la pregunta que surge, siguiendo su línea de razonamiento, ¿no? Porque dicen, no es de la ley, es antes de la ley. Ah, sí, entonces todo lo que se practicó antes de la ley, lo debemos de practicar, ¿no? Según tu manera de interpretar. Si debemos de cumplir las cosas que fueron antes de la ley, debemos de guardar el sábado. Tendrían razón los adventistas del séptimo día. ¿Tendrían razón?
Antes de la ley se practicó la poligamia. Ahí están en Génesis, ¿verdad? 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Así que ahí se practicó la poligamia, tener más de una mujer. Entonces, cristianos, consíganse otra porque es lícito. Y si quieren de a 2 o 3, pues depende de su bolsillo. Si les alcanza para más, para adelante. ¿No? Es lícito porque es antes de la ley. Siguiendo la argumentación de estos hermanos, ¿verdad? Porque entonces lo que es antes de la ley lo podemos hacer. No comer sangre. ¿Cuántos les gusta la rellena, la moronga? ¿Les gusta? Están pecando. Están pecando porque dice, ahí mismo en Génesis 9:3. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Yo, para aquellos que les gusta la rellena, ya no coman. Ya no, porque es antes de la ley, ¿no? Entonces, antes de este hecho de Moisés, cuando le dio la ley, antes de todo esto, los hermanos argumentan y dicen que como fue antes de la ley, es para los cristianos. Y todavía más te dicen, es que como somos hijos de Abraham por la fe, pues debemos hacer lo que hizo Abraham. ¿Debemos hacer lo que hizo Abraham? Pues Abraham se circuncidó. ¿Debemos circuncidarnos? Bueno, las mujeres no. Pero los hombres sí. Pues fue antes de la ley. Hacer sacrificios. Cuando iba a matar a su hijo, se lo pidió Dios en sacrificio. Dios le dio un cordero. ¿Qué sacrificó? El cordero en vez del niño. O el muchacho, ya estaba grandecillo. ¿Sí? ¿Debemos nosotros también sacrificar animales? Nada de eso, mis hermanos. Nada de eso. Abraham tuvo esclavos. Bueno, si les alcanza para un esclavo, pues cómprense un esclavo. Si les alcanza, ¿verdad? Porque van a estar carísimos. Ahora, te dicen, debes de diezmar como Abraham diezmó. Si debemos de diezmar como Abraham diezmó, debemos entonces salir a una guerra. ¿Sí, no? Debemos salir a una guerra y dar el 10% del botín de guerra. Porque de ahí le dio. No le dio de su dinero. No le dio de su bolsillo. ¿No? Le dio de lo que recuperó de la guerra. Ahora, cada cuando se lo dio. La Biblia solamente registra una sola vez. La Biblia registra que solamente una vez, y eso cuando pasó por el reino de Salem, de Melquisedec, dio el 10. Y el otro restante, ¿a quién se lo dio? Porque no se quedó con nada Abraham. Si los hermanos nos dicen que debemos de diezmar como Abraham lo hizo, debe ser de una guerra, no debe de ser de nuestro bolsillo. ¿Sí? Y el otro restante se lo vamos a dar al rey de Sodoma. En estos tiempos, ¿quién sería el rey de Sodoma? Deberíamos de buscar, ¿no? Oye, ahí te va mi diezmo para ti, Melquisedec. ¿Y dónde está el rey de Sodoma para darle el otro 90%? Yéndonos a extremos, ¿verdad? Pero no debe ser así, mis hermanos. Si debemos hacer como Abraham, porque es el padre de la fe, entonces deberíamos circuncidarnos, levantar altares, tener esclavos, hacer sacrificios de animales, conseguir esposa para nuestros hijos, entre otras cosas. ¿Se acuerdan cuando Abraham mandó a su esclavo a conseguirle mujer a Isaac? ¿Deberíamos de ser así? Pues es que te dicen así, te dicen que Abraham, debemos de hacer como Abraham, y como Abraham diezmó, nosotros debemos diezmar. ¿Por qué nada más sustraen el diezmo? Y dicen, y lo demás lo dejan. Ah, sí, debes diezmar, pero no debes de circuncidarte, no debes de hacer sacrificios de animales, no debes de tener esclavos, ¿sí? No debes de hacer todo lo demás, pero nomás el diezmo sí. Ni la poligamia. Ni la poligamia, ni nada de eso, pero el diezmo sí. Es que Melquisedec, los hermanos te dicen que es tipo de Cristo y que nosotros tenemos que dar a Cristo, ¿sí? Cuando diezmamos, porque fue antes de la ley, pero no toman todos estos detalles para diezmar. Te piden
del 10% de tu sueldo, ¿no? Y te lo piden cada semana. ¿Vemos que Abraham diezmó cada semana? No se ve, mis hermanos. No se ve si lo hizo. A lo mejor fue la única vez que lo hizo. La escritura no lo registra. La escritura no lo registra. Así que si vamos a diezmar como Abraham, pues va a ser una sola vez. Una sola vez. Melquisedec, por ejemplo, Jesucristo, dicen que es, en Hebreos dice que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿no? Según el orden, y como es del orden de Melquisedec, debemos diezmar a Jesucristo. Pero también la Biblia dice que nosotros todos somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, ¿no? ¿Cuántos son reyes? ¿Y sacerdotes? ¿Según qué orden? De la misma de Jesucristo. Entonces, si todos somos sacerdotes, ¿a quién le vamos a dar el diezmo? Nos lo repartimos entre nosotros, ¿no? Esa sería la lógica, mis hermanos. Si nos vamos a esa de Abraham, que diezmó a Melquisedec, y como Melquisedec es tipo de Cristo, pues nosotros debemos de diezmar a Cristo. Pero si nosotros también somos sacerdotes de la orden de Melquisedec, entonces sacamos nuestro diezmo y nos lo volvemos a echar. Nos diezmamos a nosotros mismos. El diezmo solamente lo dio Abraham, no lo dio toda la tribu. Sí lo checan, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, de todos los hermanos, ¿quién va a ser el bueno? El que va a diezmar. ¿Yo? Yo me diezmo a mí mismo, ¿no? Pues sí, porque toda la tribu de Abraham, pues el único que dio diezmo fue Abraham. Los demás no. Entonces debemos escoger a uno que diezme nada más. En caso, ¿verdad?, de que fuera así. Entonces, ni Abraham ni Jacob son argumentos, ejemplos para que los cristianos demos. Antes de la ley, no hay un escrito donde diga, en el futuro todas las naciones, en los días postreros, ¿verdad?, como se acostumbra en la Biblia, en los días postreros todas las naciones me traerán sus diezmos. No hay. Y los ejemplos que vemos, si los observamos bien, no tienen nada que ver con la iglesia. Aparte, lo que uno no era dinero, era dinero. Aparte, eso es lo que vamos a ver en el próximo mensaje, porque vamos a recorrer todo. Yo a los hermanos los hermanos que diezman de corazón, adelante, no hay problema. A lo que voy es establecer la doctrina correcta para que lo hagan con libertad. Si quieren diezmar, ese es asunto de ellos, ¿sí? Nadie les pide, no es obligado, no es un mandamiento para la iglesia. Para la iglesia no, fue para Israel, y eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje. Ahorita nada más vamos a ver al diezmo antes de la ley, es lo que quiero establecer, ¿sí? Pero vamos al registro de la Biblia. Como les digo, la Biblia se interpreta por sí misma. Jesús jamás pidió diezmo, Pablo jamás pidió diezmo, Pedro jamás pidió diezmo. En la patrística, los primeros padres de la iglesia, ¿sí?, no pidieron diezmo. Eso fue hasta 800 años después por la iglesia católica. 800 años después de Cristo, por la iglesia católica, se introdujo el diezmo. Y de ahí, ya se lo adueñaron acá mis camaradas evangélicos.